Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut te nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcángele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. El mes de julio dedicado a la preciosísima sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es el tema para este día. La Iglesia dedica todo el mes de julio al amor y adoración de la preciosísima sangre de nuestro Salvador Jesús. Justo es que adoremos en la santa humanidad de Cristo con un culto especial aquellas partes que son más significativas de algún misterio o perfección divinas. Y así honramos su corazón para dar culto a su amor infinito, sus llagas, para dar culto a sus dolores y a su pasión, su sangre, para dar culto al precio de nuestra redención. Sin embargo, este culto a la preciosa sangre del Salvador reviste en el mes de julio y en la fiesta con que este mes comienza un carácter festivo. Ya en el Jueves Santo habíamos celebrado la institución de la Eucaristía y en el Viernes Santo la sangre de Cristo derramada por nosotros. Pero el acento de la celebración estaba centrado en los sentimientos de dolor, de compunción, de contrición. La Iglesia vuelve luego a dar culto a la Sagrada Eucaristía en la fiesta del Corpus Christi y también a la pasión y sangre del Salvador, pero haciendo más hincapié en los sentimientos de alegría y de triunfo. Por este culto, agradecemos a nuestro Señor la redención como una victoria ya obtenida y nos gozamos y alegramos de vernos entre el número de los redimidos, de los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Y damos culto de latría, adoración a la sangre del Redentor, reconociéndole especialmente una virtud salvadora, como se ve en las letanías de la preciosísima sangre, en las que a cada invocación se responde: sálvanos.
en la epístola de la fiesta de la preciosísima sangre, que dice así: si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca roja santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Veamos ahora figuras del poder salvador de la sangre de Cristo. Una hermosísima figura del poder salvador de la sangre de Cristo la tenemos en el Cordero Pascual. Había mandado Dios a Moisés que castigase a Egipto con 10 plagas. La 10ª era la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Pero, ¿cómo hacer para que el ángel exterminador no diese muerte también a los hebreos? Dios mandó a Moisés que cada familia reservara un cordero, lo inmolara y con su sangre tiñera el dintel de las puertas de los hebreos. Y con eso, el ángel exterminador pasaría de largo y no daría muerte a las casas en cuya entrada viese la sangre del cordero. ¿Qué dices, Moisés?, se pregunta San Juan Crisóstomo en los maitines de la fiesta de la preciosísima sangre. ¿Acaso la sangre de un simple animal puede salvar a un hombre? No, no tiene esa eficacia por ser sangre de animal, sino por ser figura de la sangre de Cristo. Del mismo modo que entre nosotros una efigie, una insignia o una bandera tienen eficacia, no por lo que son en sí mismos, bronce, tela o color, sino por lo que figuran y significan. Veamos también la figura del poder salvador de la sangre de Cristo fue también el paso del Mar Rojo. Después de salir de Egipto, los hebreos se vieron perseguidos por el ejército del faraón. Entonces Moisés, por orden de Dios, abrió en dos las aguas del Mar Rojo e hizo pasar a través de ellas al pueblo hebreo. Uno era el pueblo que entraba, esclavo de Faraón, y otro el que salía, libre de la esclavitud. Pues al entrar al ejército de Faraón en pos de Israel, Moisés cerró de nuevo las aguas, y todos los egipcios fueron ahogados. En todo ello se figuraba el poder de la sangre de nuestro divino Salvador, en la cual fuimos sumergidos y merced a la cual perecieron todos nuestros pecados, quedando entonces libres del poder del demonio. Finalmente, figura de la eficacia salvadora de la sangre de Cristo fue el arca de Noé. Escuchemos cómo la comenta San Agustín en los maitines de la fiesta de la preciosa sangre. Y cito: vemos una figura de este misterio en la orden que recibió Noé de abrir en un lado del arca una puerta por donde pudieran entrar los animales que debían salvarse del diluvio y que representaban a la iglesia. En vista de este mismo misterio, la primera mujer fue formada del costado de Adán mientras éste dormía y fue llamada vida y madre de los vivientes.
Vemos aquí al segundo Adán durmiéndose sobre la cruz después de inclinar la cabeza para que se formara su esposa con la sangre y agua que emanaría de su costado durante su sueño. Oh muerte, que se convierte para los muertos en principio de resurrección y de vida. ¿Puede haber algo más puro que esta sangre, ni más saludable que esta herida? Empalmando con esta misma idea, prosigue San Juan Crisóstomo. Y cito: ¿deseas descubrir otra virtud de esta sangre? Sí, ciertamente. Considera entonces, ¿dónde empezó a derramarse y de qué fuente manó? Empezó a brotar en la cruz y tuvo su fuente en el costado del Señor. Porque dice el Evangelio: habiendo muerto el Señor, y mientras pendía aún de la cruz, acercándosele un soldado, le hirió en el costado, del cual salió al momento agua y sangre. Aquella agua y aquella sangre simbolizaban el bautismo y la Eucaristía. Con ellas, en efecto, se fundó la Iglesia por la regeneración del agua y la renovación del Espíritu Santo. Por el bautismo, repito, y la Eucaristía, que parecen haber salido de aquel costado. Del costado de Jesucristo se formó, pues, la Iglesia, así como del costado de Adán fue formada Eva, su esposa. San Pablo da testimonio de este origen cuando dice: nosotros somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo al costado de Jesucristo. Así, pues, como Dios hizo a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo dio el agua y la sangre salidas de su costado, destinadas a la Iglesia, como elementos reparadores. Ahora veamos, nuestra redención exigió el derramamiento de la sangre de Cristo. Para que todas estas figuras del Antiguo Testamento se realizaran en nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia naciera efectivamente del costado de Cristo, y sus miembros fueran liberados y purificados por tan preciosa sangre, el Padre le mandó hacerse hombre, y para redimirnos de nuestros pecados, le exigió el derramamiento de toda su sangre como expiación por nuestros pecados. Es este un punto importante de nuestra fe, que la fiesta de la sangre de Cristo expresa claramente, así como la devoción a la preciosísima sangre que la Iglesia quiere inculcarnos durante el mes de julio. Y cito: omnipotente y sempiterno Dios, que constituiste a tu unigénito Hijo Redentor del mundo y quisiste aplacarte con su sangre, haz que veneremos el precio de nuestra salvación con solemne culto, y que por su virtud seamos librados en la tierra de los males presentes, y gocemos en el cielo del fruto sempiterno. Punto importante decimos, porque hoy en día se niega. Los partidarios de la nueva teología rechazan con desdén la doctrina de la Iglesia de la satisfacción vicaria de Cristo,
Esto es, que la justicia de Dios haya reclamado la expiación completa del pecado, razón por la cual Cristo, sustituyéndonos en virtud de la caridad, ofreció al Padre una expiación completa por el derramamiento de su sangre en la cruz. Recordar a través de esta fiesta que Cristo nos redimió y que el precio de la redención fue su preciosísima sangre. Es recordarnos el carácter sacrificial de la muerte de Cristo y el carácter sacrificial de la Santa Misa y el carácter sacrificial de nuestra propia vida cristiana. Es el misterio de Jesús y de Jesús crucificado, que vuelve a ser, como en tiempo de San Pablo, escándalo para los gentiles y necedad para los judíos. Y eso por muchos motivos misteriosos que solo conoceremos perfectamente en el cielo, pero entre los cuales podemos ya entrever tres. El primero, para mostrarnos la grandeza de su amor. En eso se manifiesta el amor de Dios para con nosotros, que siendo nosotros aún sus enemigos, mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que en su sangre pudiésemos ser salvos. Esto lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9. En la sangre está la vida, y la vida es lo más que podemos dar por otros. El segundo, para mostrarnos el valor de nuestra alma. No habéis sido comprados con oro ni con plata corruptibles, sino con la sangre de Cristo, Cordero Inmaculado. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Habéis sido comprados a gran precio. Glorificad y llevad a Dios en vuestros cuerpos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. El tercero, para mostrarnos la malicia del pecado que exigió de Cristo una muerte tan sangrienta y cruel. Veamos ahora cómo se nos aplica el valor salvador de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es, pues, el precio de nuestro rescate, precio que Cristo pagó a su Padre para abolir la tiranía que el demonio ejercía sobre las almas. La sangre derramada de Cristo tiene ante el Padre tanto valor que por sus merecimientos quedan expiados todos nuestros pecados y destruido el imperio del demonio sobre nosotros. Estos merecimientos de la sangre de Cristo se nos aplican especialmente por medio de tres sacramentos. Uno, primero es el bautismo, que, como hemos visto, nos sumerge en la sangre de nuestro Señor y ahoga todos nuestros pecados. El segundo es el sacramento de la penitencia o confesión de los pecados, que lava en la sangre de nuestro Señor las culpas en que hayamos podido caer después del bautismo.
Tercero, es la Santa Eucaristía, que nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, que son comida y bebida verdaderas de nuestras almas. Veamos ahora la conclusión. De este modo, todos los cristianos somos realmente los hijos de la sangre de Cristo, y así lo cantaremos eternamente. Dios lo quiera en el cielo. Y cito en Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 al 17 lo siguiente. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por esto, están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Bendita sea la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo.